Vamos a escuchar la palabra de Dios primero y luego vamos a ofrendar. Así que ore conmigo, Señor, gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies. Lámpara a nuestros pies. Y yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo y entra al corazón y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y yo pido, Padre, que hoy así suceda, que nuestros pensamientos sean discernidos por tu palabra, que las intenciones de nuestro corazón sean descubiertas y que nosotros tomemos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a Jesús y que tomemos decisiones de honrarte a ti. Si usted quiere hacerlo, diga conmigo: Dios, háblame. Dígalo otra vez: Dios, háblame. Quiero sujetarme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el título es Corazón Avivado. No sé si hay por ahí un título que hicieron o no. Sí está. Está medio chistoso, pero bueno. Ahora les faltó inspiración. Corazón avivado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra avivamiento alguna vez en su vida? ¿Los demás no? ¿O no quieren opinar? Esta palabra o este término, porque realmente es un término, avivamiento. Yo lo he escuchado por años. Yo creo que más de 20 años he escuchado la palabra, el término avivamiento. ¿Y qué quiere decir avivamiento? Bueno, pues viene obviamente de la palabra vivir, revivir, avivar, es decir, volver a vivir o traer frescura o traer renovación. Todo eso incluye esa palabra avivamiento. Esa palabra en sí no está en la Biblia. Usted no va a encontrar la palabra avivamiento aquí. Solo dice aviva tu obra, que es una oración que hace uno de los profetas menores. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero avivamiento como tal, pues no. Pero sí están historias tras historias de avivamientos. Es decir, cuando Dios se mueve entre su pueblo, pero escúcheme bien, y los hombres o las personas respondemos. ¿Me escuchó? Porque Dios sí se mueve, pero no todos respondemos. Voy a dejar a que medite eso. Dios hoy se movió, pero unos responden más que otros. Entonces realmente un avivamiento es cuando ambas cosas, cuando el Señor comienza a moverse, pero las personas, ustedes, los presentes, respondemos, reaccionamos, cooperamos, fluimos con Él. Cuando eso sucede, comienza a suceder ese avivamiento. Ahora, sé que hay historias como la de Pentecostés en el libro de los Hechos, donde el viento recio de repente que hemos orado, Señor, trae un de repente, y hasta se hacen canciones, ¿verdad? Trae un de repente, y Dios puede traer de repentes, pero también Dios se mueve de otras maneras. Y yo por eso le puse corazón avivado. Les doy 2 minutos para cambiar eso. A mí no. Se me hace raro. Yo le llamo corazón avivado, escúcheme bien. ¿A qué? Al individuo. Al individuo, a ti, a mí, que tenemos el interior apasionado, hambriento, deseoso, obsesionado por Dios. Y eso puede suceder. Y para eso usted y yo podemos cooperar. Usted y yo podemos hacer algo para que eso suceda, para que nuestro corazón reaccione. Yo no soy ni paramédico, ni menos doctor, ni enfermero, ni nada de esas cosas. Pero ¿cuántos de ustedes cuando alguna vez se ha querido medio desmayar le acercaban el algodoncito con alcohol? ¿A quién le hicieron eso alguna vez? ¿No?
Y usted, híjole, te ponías pacheco, ¿no? En ese momento y reaccionabas, o sea, volvías. Yo me acuerdo cuando tenía como 9 años, creo, me vacunaron en este brazo, ni sé de qué fue la vacuna. Yo lo único que veía era una aguja como de 3 metros. Y hermanos, yo le prometo que en cuanto se acercó aquella mujer con aquella aguja de 3 metros, me desmayé literalmente. O sea, no estoy jugando, me desmayé. O sea, yo ¡fum! Caí al suelo. Cuando yo desperté me estaban haciendo así. Y con el algodón aquí, es decir, me estaban reanimando, ¿verdad? Avivando. Entonces, usted y yo podemos hacerle unas cachetaditas, escuche bien, a nuestro corazoncito para avivarlo. ¿Sí me está agarrando la onda? ¿Cuántos quieren darle unas cachetaditas? No al de al lado. Yo sé que le trae ganas, ¿ya? Sino a tu corazón, para que se avive. Ahora, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué oramos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué hablamos de un avivamiento? Porque cuando hay avivamiento suceden cosas sobrenaturales. Cuando hay avivamiento hay avance. Cuando hay avivamiento suceden cosas que no suceden de otra manera. El corazón avivado es un corazón que conquista, que avanza, que crece, que refleja a Jesús. Por eso queremos avivamiento. Dicho de otras palabras, queremos que reaccionemos. ¿Sí? Entonces, los avivamientos, Dios tiene control de eso, pero Dios me decía, tú puedes avivar tu propio corazón. ¿Por qué no te hablas a ti mismo, Edgar? O bueno, háblate a ti. Tú puedes avivar tu propio corazón. Díselo, tú puedes avivar tu propio corazón. Y yo no sé cuántos les gustaría que esto sucediera. Ahora, para eso, pues, quiero hablarte de tres porque no hay mucho tiempo pero con estas tres tenemos tres características de un corazón avivado. Tres características. A lo mejor usted puede decirme otras 10. Yo sé que hay más, pero yo encontré estas tres características en un personaje de la Biblia que yo considero que fue un hombre avivado, a pesar, escúcheme bien, a pesar de que sus circunstancias no estaban bonitas, a pesar de que lo que vivía no era así como que muy a su favor, sin embargo, él decidió avivar su corazón para caminar con Dios. Y estoy hablando del rey Josías. ¿Cuántos han leído la historia de Josías? Y los demás no leen la Biblia. Ya entendí. ¿Cuántos han leído la historia de Josías? ¿Ya les dio vergüenza o me están mintiendo? Menos de la mitad. Otra vez, dígame la verdad. ¿Cuántos han leído la historia de Josías? Gracias por decirme la verdad. Eso me pone nervioso. Porque son bien poquitos. La historia de Josías está en el segundo libro de Reyes. Lea la historia de Josías. Dile al de al lado, léela. No digo, lee la historia, no le digas léelo. Ve a segunda de Reyes conmigo, al capítulo 22. Fíjese, este rey. Los que han leído su historia saben que fue un rey y que empezó a reinar ¿de qué edad? Casi que quisiera ir por un niño de 8 años para que nos demos una idea. Un niño de 8 años, comenzando a reinar. Solo imagínense. Ahora, esto no es lo más fuerte o lo más interesante. Vamos a leer ahí el capítulo 22, versículo 1. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2, aquí es donde empieza lo interesante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo, diga conmigo, en todo el camino.
de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fíjese la descripción de este niño. Un niño de 8 años. Es decir, que si empezó a reinar de 8 años y dice que reinó 30 y cuántos, 31, se murió bien chavo. Era un chamaco de 39 años cuando se murió. Ahora, de 8 años comenzó a reinar. Eso significa, escúcheme bien, que pasó por la adolescencia siendo rey. O sea, cuando andaba de rebelde, 12 añitos, 13, 14, 15. Ahora, esto a mí me enseña que no importa la edad que tengas, si tomas la decisión de caminar con Dios y enseñar a tus hijos a que caminen con Dios, sí podemos. Y ni las hormonas lo impiden. Eso es un reto. Ahora yo digo, híjoles, gracias a su madre y obviamente a los consejeros, porque como dije, él no vivió en un tiempo así como que wow. ¿Por qué? Porque su propio padre, el padre de Josías, era un idólatra y su abuelo peor. Entonces imagínense, ahora, si se aplicara ese de que pues no, ya como mi abuela era adúltera, yo también, pues ya también. No, el abuelo idólatra, el padre idólatra y él no. Eso nos enseña que usted y yo, si tomamos la decisión, podemos hacer la diferencia en nuestras generaciones. No importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa si tu abuela fue bruja o si tenías un padre adúltero, no importa de dónde te sacó el Señor, tu vida puede hacer la diferencia por tus siguientes generaciones. Tú puedes hacer un parteaguas si caminas con Dios y avivas tu corazón. Sí se puede. Sí se puede. No le eches la culpa que me criaron así. No le eches la culpa de que pues ya que no. Si tienes a Dios contigo, sí se puede. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. Es decir, él mandó a llamar a Safán, que era un escriba, a la casa de Jehová y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. La primera cosa que yo observo, y no solo lo observo en Josías, sino lo observo en todo hombre y mujer que tiene un corazón avivado, es que esta persona avivada sabe invertir en el reino de Dios. Le da un interés especial a esto. Mire, el que no tiene corazón avivado es codo, mezquino, desconfiado, juzgón. Pero la persona que tiene el corazón avivado sabe que las cosas materiales son no solo de Dios, sino que son para el avance del reino de Dios. Y conozco gente aún hoy en día que tiene este pensamiento y que lo vive. No solo lo leo en la Biblia. Esto es una característica muy especial. Y yo creo que es quizás una de las pruebas más fieles de si tu corazón está o no avivado. Porque un corazón avivado no es alguien que brinca y canta y aquí hace un show. Qué bueno, eso es también una parte. Pero si tú aquí oras, hablas en lenguas, profetizas, oras por enfermos, pero no das tus diezmos y no das tus ofrendas, algo está mal. Tus prioridades están chuecas.
Hay ideas y pensamientos contaminados acerca del dinero. Y yo sé que estos temas a muchos nos incomodan porque precisamente el corazón se inclina. Tiene la tendencia natural a inclinarse a las cosas materiales. Por eso Jesús nos dijo, por nada estén afanados. Porque sabe de qué pata cojeamos. Es una realidad, hermanos. Es una realidad. Entonces, usted puede ver, mire, este es el primer ejemplo. O sea, fíjese su preocupación. Que la casa de Dios estuviese en buenas condiciones. Y por eso manda al escriba, a ver, y ese dinero que está, que lo ocupen bien, porque quiero que la casa de Dios no solo esté en buenas condiciones, sino quiero, básicamente así pensaba el rey Josías, que la obra de Dios continúe, que no se detenga la obra de Dios. Un corazón avivado no quiere que la obra de Dios se detenga. Le pesa, le da tristeza, le angustia pensar que la obra de Dios se detiene. Alguien que tiene un corazón avivado dice, no, no puede ser que se detenga la obra de Dios. ¿Y cuántos saben que la obra de Dios requiere recursos? No se necesita ser muy inteligente para darte cuenta de eso. La obra de Dios requiere recursos. O sea, usted lea de principio a fin. Y si usted está aquí, o sea, la obra de Dios requiere recursos. Por eso el corazón avivado le interesa que la obra de Dios avance y él usa sus recursos para que eso suceda. Mire, yo he escuchado a más de una persona en los más de casi ya 30 años que tengo de cristiano, o más, ya ni sé cuántos tengo, escuchar cosas como, mi casa es para Dios, el coche que tengo es para el Señor, pero a la hora que se ocupa, ontan. He escuchado montones de gentes. No, mi casa es para el Señor, para la obra, hermano. Ok, necesitamos hospedaje. Oye, ¿por qué no abres tu casa para un estudio bíblico? Es que mi coche es para el Señor. Ok, oye, pues necesitamos un viaje misionero para ir a coro. Entonces, ¿no cree que algo está chueco? O mejor no digamos, o cumplamos. ¿Sí o no? Porque si usted es de los que dijo eso, ¿qué crees? ¿Que Dios te escuchó? Porque ese es el asunto. O sea, tú estás diciendo es que es para el Señor, para la obra de Dios. Y créame que muchas veces se ocupa. Los que están diciendo sí son los que andan movidos en las misiones porque saben que se ocupa. Mire, hemos dejado, y esto me da tristeza, de ir a los amigos del tren porque no hay coches. Y aquí muchos tenemos. Pero habló de ir, oye, ¿quién nos presta su coche? Todos. Digo, entonces, ¿dónde están los que dijeron que ese coche era para el Señor? Necesitamos que nuestro corazón sea avivado. Ahora, ¿es un sacrificio que crees? Sí. ¿Quién te dijo que no? Pues sí. Es sacrificio quedarte sin coche alguna vez, es sacrificio dar más allá de tus fuerzas, es sacrificio a veces incluso dar tu diezmo. Yo muchas veces he estado en ese dilema, como sé que muchos de ustedes han estado. Yo digo, he pensado, si doy mi diezmo no me va a alcanzar para pagar mis deudas, pero ¿qué crees? Yo creo en Dios, yo confío en sus principios y yo sé que Él me va a dar, y aunque mi lógica no concuerde, yo obedezco y honro a Dios porque yo quiero que su obra no se detenga. Hay más ejemplos, no solo Josías. Por ejemplo, si vemos desde al principio cuando Dios le ordena a Moisés que levante el tabernáculo, Dios le dice, dile al pueblo que traiga ofrendas. Ahora, mire, escuche bien. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del oro y de la plata?
¿Y cuántos saben, escuche bien, que Dios sabe dónde está el oro y dónde está la plata? ¿Sí o no? Mejor que los palitos esos que luego se inventan, ¿no? O que las maquinitas. O sea, Dios sabe, no se va a imaginar algo, que si escarbamos ahí, tantos metros, ahí vamos a encontrar oro, ¿no? Él sabe en dónde está, sí o no. Ahora, si Él es capaz de decirle a Moisés, Moisés, háblale a la roca para que salga agua, y sale agua. ¿Tú crees que no pudo haberle dicho, ¿saben qué? Vayan 2 kilómetros para la derecha y luego den vuelta a la izquierda medio 10 metros y ahí escarben. A los 50 metros van a encontrar una mina de oro. Y con ese oro van a construir mi tabernáculo. ¿Usted cree que Dios no pudo haber hecho? ¿Sí cree o no cree? Ahora se lo estoy poniendo así, pero Él pudo haber hecho que lloviera el oro, ¿sí o no? O sea, ese no es el problema. El problema no es el oro, el problema es el corazón del hombre. Porque Él le había dicho a su pueblo, antes de salir de Egipto, pídanle a sus vecinos, a los egipcios, que les den cosas. Y los egipcios, con tal de que se salieran, les dieron hasta los calzones. Porque ya estaban hasta acá, vestidos alhajas. O sea, el pueblo de Israel salió bien cargado. Pasaron algunos días y entonces luego viene, bueno, vamos a construir el tabernáculo. Dile al pueblo que traiga ofrendas. Escúcheme bien, nadie podía decir, es que no tengo. Porque todos tenían. Solo que Dios estaba probando el corazón. Y eso es lo que hace cada vez que recibes tu salario. Dios prueba tu corazón. Si le vas a dar lo que es de Él o te lo vas a quedar. Pero un corazón avivado dice no. Esto es de Dios y esto es para que su obra avance. Mire, hoy tengo un poquito de celo santo, así que le voy a soltar 2 que 3 hermanos. Gracias a Dios aquí ya tenemos 10 años y vamos a cumplir 11 pronto. Los primeros 10 en una iglesia pues son para empezar la edificación y levantar lo que más se pueda. Y la verdad es que Dios nos ha bendecido mucho porque hemos levantado muchas cosas. Sin embargo, escúcheme bien, siento así claramente que necesitamos dar un paso más allá. ¿Por qué? Porque aunque todo esto funciona, todo funciona. Ciertamente hay muchas carencias y muchas cosas que necesitan mejorar porque necesitamos avanzar. Por ejemplo, si hablamos del puro sonido, los del audio me van a felicitar. Si hablamos del puro sonido, usted no tiene ni idea de cuánto ellos sufren por modular estas cosas. ¿Por qué? Porque esto, lo que es la acústica de este lugar es fatal. Ahora, algunos no tienen ni idea ni lo que es la acústica. Pues la acústica es el sonido que sale de las bocinas, rebota en el piso, en el techo, porque no se absorbe. Y eso genera mucho ruido. Se lo explico así breve. Y para mejorar la acústica hay que ponerle o plafón y hay que mejorar las paredes y hay que obviamente comprar más bocinas y hay que hacer un montón de cosas para que esto se escuchara mucho mejor. Pero obviamente eso cuesta. Solo por darle un solo ejemplo. Tenemos ahí la cafetería que ya debería estar terminada. Tampoco tenemos idea de cuántos malabares, literal, malabares hacen los de la cafetería para ofrecer el servicio que le ofrecen.
Porque ese lugar ellos lo cuidan muchísimo, no solo para que no se pierdan cosas, sino porque obviamente tiene agujeros y hay ardillas y hay también ratones de campo que se meten a ese lugar, y hay que cuidar que no se coman la comida, que no roan los alambres del refrigerador, que no hagan desastre. Hay que estar limpiando a profundidad para que usted no se enferme del estómago. Eso es entre otras cosas. El refri que está ahí está bien viejito. Fue el que tú compraste, madre. Yo podría seguir, pero ese no es el plan. A lo que voy es que necesitamos entender que si yo avivo mi corazón, esa área de mi vida cambia. Porque si somos honestos, un porcentaje bastante grande de nosotros no diezman. No diezman. Si solo todos los que recibimos un salario diezmáramos, estoy seguro que podríamos seguir avanzando. Ahora, queremos abrir, y lo vamos a hacer, porque Dios está con nosotros, un centro educativo. Las instalaciones que tenemos nos ayudan, sí, pero obviamente no son óptimas. Simplemente yo quisiera tener unos baños para niños, porque pues los que están son para adultos. Y un chiquito que suba la taza, o para que se lave las manos, solo por poner un ejemplo. Obviamente tiene que ir el maestro, el papá, la mamá y levantarlo, cuando podríamos tener baños para nuestros niños, a su estatura, bien bonitos. El cunero. Lo ve uno y hay dos, tres, está funcional. Pero ha habido ocasiones en que ese cunero ha tenido 11 bebés, más los maestros, que son por lo menos 5. Eso es una locura. Porque ese cuartito, por lo menos 2 cuneros más. Porque es ese de puros brazos, otro para los que gatean y otro para los que caminan, porque si no se atropellan entre ellos. Podrías seguir. Ahora, no me estoy quejando, solo le estoy diciendo lo que creo que Dios quiere hacer. La obra tiene que avanzar. Dígalo conmigo, la obra tiene que avanzar. Podríamos, escuche bien, podríamos quedarnos como estamos porque en un sentido estamos cómodos, en un sentido. Pero yo estoy seguro que Dios no quiere que nos quedemos así. Soñamos con un camión. Con un camión. Un camión nos puede servir para muchas cosas. Nos puede servir para ir a los viajes misioneros, por lo menos a los que están cerquita. Nos puede servir para recoger a personas en algunas colonias lejanas. Podríamos hacer rutas para que trajeran y llevaran. Nos podría servir para que pudiéramos nosotros, por ejemplo, abrir un comedor, pero eso requiere llevar gente y traer niños y llevar niños. Necesitamos un camión. Si vamos a abrir un colegio, nos ayudaría mucho para ir por niños y traer a niños. O sea que por ideas, solo nos falta ¿qué? Que entendamos que lo único que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Avivar el corazón. Que usted y yo entendamos, no, voy a avivar mi corazón. Voy a usar lo que tengo y lo que Dios me da. Y comienzo por ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis promesas de fe. Yo he querido cambiar la plataforma, no sabe desde cuándo. Algunos ni siquiera se enteran que atrás de ahí hay un agujero. No se enteran porque nunca se han subido. Atrás de hay un agujero que si no tienen cuidado, te vas para allá. Yo quisiera
Más pantallas. ¿Y por qué me pusieron al fútbol ahí? Bueno, ya, olvídese el letrero. Olvídese el letrero. Sígame acá, olvídese el letrero. Yo quisiera más pantallas, mire, para que alcancen los de atrás a ver la letra. Hay muchas cosas, hermanos. Pero la cosa es, comencemos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón en esta área? ¿Cómo estás? Porque la Biblia, o sea, si tú lees en serio la Biblia, te vas a topar una y otra y otra y otra vez con pasajes donde el dar es parte de la vida cristiana. Te los vas a encontrar una y otra y otra y otra vez. O sea, simplemente vemos, no sé, a David cuando va a construir el templo, que él dice, yo de mi propio tesoro tengo tanto guardado. Ahora dice, pues él era rico. Bueno, ¿qué te parece si pensamos en los discípulos del primer siglo cuando vendían sus terrenos y sus casas? No te preocupes y no te asustes. No tienes que vender tu casa ni tus terrenos. Solo deja que el Espíritu Santo avive tu corazón y que no permitas que el temor a quedarte sin dinero o que los juicios o que la tacañería gobierne tu corazón. No permitas eso, por bien tuyo, por bien de la obra. Hermanos, somos un grupo lo suficientemente grande para dar un avance más a estas cosas. ¿Sabe cuántos meses tiene Mario allá pidiéndome para comprar micrófonos nuevos? Y está en la lista de espera. Micrófonos. Diga conmigo, un corazón avivado invierte en el reino de Dios. Segunda cosa que vemos aquí en la vida de Josías. Ahí en Reyes, estamos en el capítulo 22, versículo 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha mandado un libro, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Segunda característica de un corazón avivado es que es sumamente sensible a la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que por leer tu Biblia derramaste lágrimas? No porque no te contesta Dios estabas llorando, no porque estás desesperado o desesperada porque no se resuelve tu problema. No, lloraste al leer la palabra. Porque uno puede venir delante de Dios y llorar por problemas, eso está bien. Pero estoy hablando de una cosa. No estás llorando porque tienes un montón de problemas. Estás llorando porque la palabra te conmovió. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Vemos aquí a este rey joven. Dice aquí que cuando escuchó, o sea, esto me es saber o que hacía mucho que no la leía porque al parecer estaba hasta perdido el libro, pero él escuchó y reaccionó. Eso habla de un corazón avivado. Los corazones que no están avivados, lo que hacen es están escuchando y están sacándole lo que no les gusta y solo se quedan con lo que les conviene. Eso no es un corazón avivado.
Si tú estás juzgando solo, no estoy de acuerdo, por eso, aquí nomás vienen, aquí solo me quieren sacar el dinero, quién sabe. Si solo estás con esa actitud, tu corazón no está nada avivado. Pero si tú estás escuchando y tu interior comienza a latir, tú comienzas, mira hermano, sí te vas a sentir incómodo muchas veces con la Biblia, porque eso es parte de su trabajo. Necesitamos la santa incomodidad para que podamos reaccionar. Si tú lees la Biblia y nunca te sientes incómodo, algo está mal. Te va a incomodar. ¿Por qué? Porque es un espejo que está hablando de la condición de tu corazón. Entonces aquí lo que hace este rey es que se rasga las vestiduras. Ahora, ¿por qué se rasgó las vestiduras? Bueno, esto era una costumbre de esa época, pero rasgarse los vestidos tenía un simbolismo muy profundo. Habla de verdadero dolor. O sea, una persona no se rasgaba las vestiduras solo por hacer un teatro. Eso no era la intención ni era permitido. Esto se hacía cuando efectivamente había dolor, cuando había un luto, cuando había una desesperación que no podían soportar. Se rasgaban las vestiduras como señal de no puedo con esto. Y el rey se está rasgando las vestiduras porque escuchó. Ahora, mi pregunta es, ¿qué escuchó? Digo, porque si le leyeron, el Señor es mi pastor y nada me faltará, no creo que se haya rasgado las vestiduras. ¿Qué escuchó? ¿Qué le leyeron, hermano? ¿Qué le leyeron? Se cree, pura conjetura obviamente, porque pues no dice. Se cree, y ahorita quizás podríamos apoyar la idea de que le leyeron Deuteronomio capítulo 28. Los que han leído la Biblia saben lo que hay en Deuteronomio capítulo 28. Ahora, ¿por qué se respalda esta idea? Porque si usted sigue leyendo aquí, él cuando se da cuenta y le entra este pesar, porque eso fue lo que le entró, un pesar, va y le dice a sus siervos, vayan a consultar a Dios por mí. O sea, como que se dio cuenta, estamos muy mal. Vayan y sus siervos van con una mujer profetisa llamada Hulda a consultar a Dios, como decirle, Dios, ¿cómo estamos? Porque lo que ahorita leímos está muy fuerte. Y la profetisa les dice, efectivamente, el juicio que está ahí, por eso se cree que fue Deuteronomio 28. Lo que está escrito ahí sí va a venir sobre ustedes, pero díganle al varón que los envió que por haber sido sensible, que por haberse enternecido ante mi palabra, él morirá en paz y él no verá estas cosas. Hay otro hombre que se rasga las vestiduras y que también tiene que ver con mi punto. Esta es una historia fuertísima, hermanos. Si usted quiere historias intensas, lea Jueces. Qué película. Ahí hay historias que tú dices, no es cierto. Son historias fuertísimas. Jueces. Ahí habla en Jueces capítulo 11 de un hombre que fue juez del pueblo de Israel llamado Jefté. ¿Cuántos han escuchado acerca de Jefté? Nos hace falta leer la Biblia. De veras, se lo digo en serio, hermanos. Su historia es impresionante. Le cuento rápido. Para empezar, Jefté era hijo de una prostituta. Ya para empezar. O sea, era hijo ilegítimo. Él tenía sus medios hermanos del matrimonio legítimo, pero su padre pues se acostó con una prostituta y la prostituta concibe y de ahí nace Jefté. O sea, ya desde ahí la cosa ya no estaba bien, o era difícil.
Y así crece, y cuando se hacen mayor de edad, sus hermanos lo rechazan, le dicen: vete de aquí, no queremos que vivas con nosotros porque tú eres ilegítimo. Entonces Jefté se va. Pero dice la Biblia, describe el carácter de Jefté como un hombre valeroso. O sea, no importa que era hijo de una prostituta, era un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre atrevido. Bueno, llega el tiempo en donde vienen los enemigos de Israel, los amonitas, y sitian el lugar y les declaran la guerra, y los israelitas, como en otras ocasiones, tienen miedo. Digo, ya no era nuevo, eran una bola de miedosos. Entonces van con el valiente Jefté y le dicen: oye, ¿no quieres tú ser nuestro caudillo? Dice: primero me corren, bueno, en otras palabras, ¿no? Primero me corren y ahora sí vienen, ¿no? Entonces, bueno, está bien. No nos dijo perdónanos, pero dije: vamos a arreglar, y porque pues tú eres valiente y tú éntrale al quite. Está bien, le voy a entrar. Más o menos así. Acepta el reto Jefté y dice que en el momento en que él se dispone, él hace un voto. Bendita la hora de ese voto. Él dice: si Dios me da la victoria de mis enemigos, cuando yo vuelva de la victoria, la primera persona de mi casa que salga a mi encuentro, yo la voy a ofrecer en holocausto. Yo no sé por qué hizo eso. Pero bueno, ahora, pero escúcheme bien. Antes de hacer este voto, dice la Biblia, usted lea la historia, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, a mí me pone a pensar que si el Espíritu Santo estaba sobre él y después hace el voto, algo está ahí raro, no sé, hermanos, es un misterio. Porque fue un voto muy fuerte. O sea, ofrecer a un familiar en holocausto significaba quemarlo vivo. Después dice que él se va a la guerra y Dios le da la victoria. Y él regresa triunfante. Y cuando se va acercando a su casa, sale su única hija, danzando con panderos, festejando a su padre. Cuando Jefté ve a su hija, se rasga los vestidos y dice: ay, hija mía. Imagínate. Pero escuche bien, ¿qué tiene que ver con mi punto? Él dice: hice un voto y no me puedo volver atrás de lo que dije. Ahora, esto que está diciendo Jefté lo estaba sustentando en la ley, porque la ley dice que cuando un hombre o una persona le hace voto a Dios, lo debe cumplir y no se debe retractar. Esto significa, escúcheme bien, que Jefté, dentro de su loquera, era un hombre que temblaba ante la palabra de Dios y que él sabía que tenía que obedecer y cumplir lo que había dicho, porque no se trataba de un voto con una persona, se trataba de un voto con Dios. Es decir, que él era un hombre muy sensible a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado, y me incluyo, a la ligera cosas que aquí leemos, palabras que Dios nos da, porque no tomamos en cuenta, no estamos en serio realmente, solo sacamos lo que nos conviene, lo que nos gusta y ponemos de colorcito las promesas, pero cuando hay órdenes, cuando hay instrucciones que quizás van a hacer que nuestra vida tenga que dar un giro, ahí nos hacemos de la vista gorda. Nos hace falta que nuestro corazón esté avivado. Ahora, un corazón sensible para Dios, para la palabra, ¿qué quiero decir? Un corazón sensible es una persona que escucha con atención la escritura. Una persona que no menosprecia la Biblia. Que Dios nos muestre cuántas ocasiones hemos menospreciado la palabra de Dios. Que no la hemos tomado en serio.
Un corazón sensible a su palabra es una persona que no ignora la palabra de Dios, que la cree, que la honra. Tengo un libro que se llama Locos por Jesús. No sé cuántos tengan ese libro. Si tú lo tienes, también estás loco. Porque es un libro fuertísimo. ¿Alguien tiene ese libro? Nada más. ¿Sí o no? Está así como que dices, no manches. Cómpratelo. Librería, traigan ese libro. Locos por Jesús. Hay un montón de historias y de testimonios reales de gente loca por Jesús. Y entre esos se cuenta de una niña en el Medio Oriente que era cristiana con su familia y que llega la policía. Obviamente era ilegal ser cristiano, era ilegal, y los cachan y se los llevan a la familia, y la niña también, y agarran la Biblia. Haga de cuenta que esta es la Biblia que tenía esa familia, y la avientan así, ¡fum! Y le dicen primero a la familia: si escupes ese libro, te dejo ir. Así, ese silencio. Y en cuanto escucha la niña eso, no solamente no la escupe, sino va y recoge la Biblia, la abraza y comienza a decir: ¿qué te han hecho, palabra de Dios? Yo jamás te negaré. Ella hace eso, inmediatamente, ¡fum!, le dispara. Porque ¿sabes qué? Esto es palabra de Dios. Yo le hablaba hace unas semanas del temor de Dios, que es necesario y que es el freno de nuestra vida. Esto aviva eso. ¿Cuántas cosas hemos hecho que sabemos que la Biblia dice que no lo hagamos y de todas maneras lo hacemos? Nos hace falta que nuestro corazón esté avivado. Imagínate Jefté haciendo este voto, diciendo: el primero que salga a celebrarme, yo lo voy a cocinar. Sale su hija y él rasga sus vestidos en dolor. ¿Cómo? Yo hice un voto y no me puedo retractar. ¡Ay, hija mía! ¡Ay, hija mía! ¿Y sabe lo que le responde la hija? Es impresionante. La hija le dice: padre, si tú hiciste ese voto, cúmplelo. Estamos hablando de gente que tenía reverencia y temor a la palabra de Dios. Son historias fuertes, yo lo sé, pero es que necesitamos regresar a esto, hermanos. Necesitamos a que cuando leamos la Biblia la creamos, y todo lo bueno, pero también las advertencias. Porque nos encanta reclamar las promesas, pero no escuchar las advertencias. Nos encanta, ¿verdad?, las palabras dulces, y buscamos los capítulos que habla de victoria. Qué bueno, hermano, porque sí son verdad, pero también la Biblia habla de juicio. La Biblia habla de cosas que pueden suceder si tú te sales. Y necesitamos aprender a escuchar eso. Jefté, fíjate, tenía tanta fe en Dios que aparece en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Ahí aparece el nombre de Jefté, de este loco que hizo este pacto. Ahí está su nombre. Una persona con corazón avivado considera que este libro es la verdad. Un corazón avivado hace lo que dice Isaías, capítulo 66, versículo 2.
Isaías 66:2 dice, mi mano, está diciendo Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo miraré al que tiembla ante mi palabra. Por último, ¿qué más observo en la vida de Josías? Este rey que tenía un corazón avivado. No solo usaba sus recursos para hacer avanzar la obra de Dios, también este hombre avivado de corazón era muy sensible a la palabra del Señor. Prestaba atención. Pero, tercer cosa que observé, es que un hombre o una mujer o cualquier persona que tiene un corazón avivado, le apasiona conocer a Dios y que otros lo conozcan. ¿Dónde veo eso en Josías? Bueno, ahí en Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes capítulo 23. Él, acuérdese que es un joven, 18 años. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque si tú eres un joven, pero estás apasionado por Dios, tú puedes provocar un avivamiento. Sí. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 23, en el versículo 1 dice, entonces el rey mandó, ¿qué? Reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor. ¿Con quién? Con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Y leyó. Y leyó. Es decir, escúcheme bien, él quería que lo que a él le pasó, cuando él escuchó, quería que todo el pueblo también lo experimentara. Por eso llamó a todos. Porque un hombre avivado, una persona avivada en su corazón, no solo quiere conocer a Dios, quiere que otros lo conozcan. Eso es una característica de un corazón avivado. O sea, tú haces locuras y lo que sea para que lo que tú has recibido también otros lo reciban. Ahora, algunos te van a escuchar y otros no, eso es otro boleto. Pero si tú estás avivado, tú querrás que otros escuchen. Tú buscarás la manera de que otros sepan. Tú buscarás el modo de que otros se enteren de que hay un Dios que los ama, de que hay un Dios que puede perdonar sus pecados. Tú harás cosas para que otros sepan que hay un Dios que envió a su Hijo para que ellos sean salvos. Y hay más de un ejemplo de personas así. Venía a mi mente mientras yo meditaba en esto, la mujer samaritana. Usted supongo que se ha leído esa historia. Cuando Jesús tiene sed y se sienta y tiene hambre y sus discípulos van a comprar la comida, dice que viene a mediodía una mujer a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer dice, ¿por qué estás hablando conmigo si tú eres judío y yo soy samaritana? No nos hablamos. Jesús le dice, si tú tan solo supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, si tú supieras quién soy, en otras palabras, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y ahí comienza un diálogo sumamente interesante. Pero escúchame bien, cuando esta mujer
escucha y le presta atención, porque si usted lee la Biblia, es obvio que la mujer le está prestando atención a la palabra de Jesús. Cuando le presta atención, comienza este diálogo y van profundizando a un nivel muy hermoso, porque terminan hablando de adoración y esta mujer termina diciendo: yo sé que un día vendrá el Cristo, que un día vendrá el Mesías. Y era una mujer pecadora, era una mujer que había tenido 5 maridos y que estaba viviendo con el marido de otra, es decir, una mujer adúltera. Pero a pesar de eso, ella sabía que un día vendría el Mesías. Y la plática comenzó a conmover su corazón, porque esta mujer dice: dame esa agua que tú me estás diciendo, yo quiero. Provocó sed, provocó hambre por las cosas del cielo. Jesús le dice: pues ve y llama a tu marido. Y ella dice: pues no tengo marido. Has dicho bien. Has tenido 5 y con el que ahora vives no lo es. Y esta mujer experimenta lo que es hablar con el Mesías, porque cuando ella dice: yo sé que un día vendrá el Cristo, y Jesús le dice: yo soy, con el que tú estás hablando soy. Ella reacciona, deja su cántaro y se va corriendo a gritarle a los hombres: ¡hey! ¡Vengan! Conozcan a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Si esta mujer no hubiera experimentado algo en su espíritu, no hubiera salido corriendo. Pero ella no solo escuchó las palabras de Jesús, permitió que esas palabras hicieran eco en su corazón, produjeran cambio, inquietud, vida. Y esta mujer reaccionó positivamente ante las palabras de Jesús. Y por eso fue corriendo a decir: vengan, vengan. Porque un corazón avivado no solo quiere vivir lo que es conocer a Dios, quiere que otros también lo experimenten. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a que conozca a Jesús? Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero también muchos lo han dejado de hacer. Hace mucho que tú no hablas de Jesús con otros. Hace mucho que tú no invitas: ven a conocer la palabra. Hace mucho que no le dices: vente a la iglesia. Hace mucho que tú no le dices a alguien: déjame orar por ti. Ahora, estas 3 características de un corazón avivado, escucha bien, por favor. No te esperes a sentirlas para hacerlas. Hazlas y vas a darte cuenta cómo tu corazón se aviva. Es decir, usa tus recursos para extender el reino. Presta atención a la palabra, léela, ponte metas, memorízala, deja que te hable y vas a ver que eso aviva tu corazón. Y esfuérzate y oblígate incluso a hablarle a otros de Jesús, y vas a ver cómo tu corazón se aviva. A veces queremos que venga Dios y nos... Ahora, Él puede hacer eso. Pero el Señor me decía: Josías solo decidió obedecer, temerme y caminar conmigo. Y su corazón fue avivado y obviamente influenció a todo el reino. ¿Por qué no te pones de pie conmigo, por favor? Mira, no es para que te sientas culpable, no.
es para que reaccionemos en estas tres cosas. ¿Cómo estás en tu dar con Dios? Algunos de ustedes prometieron para el terreno. Muchos de ustedes cumplieron su promesa, pero otros no. No es para que te sientas culpable, es para que retomes. Algunos aquí nunca han diezmado. Y no has diezmado porque no estás leyendo la Biblia con conciencia. La Biblia es muy clara. Y si tú vienes de un trasfondo donde hubo abuso en el dar, hubo abuso en los diezmos, iglesias quizás donde se usó mal y tú quedaste hastiado o decepcionado, es momento de que dejes el pasado en el pasado, porque no puedes vivir culpando a los que hicieron mal de tu enojo, decepción. Perdona y decide caminar con Dios y decide obedecer a Dios, y verás cómo tu corazón es avivado. Algunos de ustedes tienen que comenzar incluso por comprarse una Biblia. Si tú no tienes Biblia, cómprate una para ti. Léela, medítala. Si tú nunca le has hablado a otras personas de Cristo, comienza, atrévete. Te van a dar nervios, sí. Te va a dar temor, sí. Pero vence eso y vas a experimentar una alegría que no viene de otra manera. ¿Por qué no le pedimos ayuda al Señor si tú quieres hacerlo? Diles, Dios, yo quiero actuar, no solo escuchar. Yo quiero actuar. Yo quiero retomar cosas que he dejado de hacer. Hablarles a otros de Jesús. Leer la Biblia más. Ofrecer mis recursos para la obra de Dios. Cumplir mis promesas si no lo he hecho. Aunque sea poco a poco, poco a poco. Pero quiero ser fiel porque creo en ti. Queremos entregarte nuestros diezmos de esta tarde. Toma tu sobre. Dios quiere traer un rompimiento en el estancamiento. Escucha bien. Dios quiere traer un rompimiento en el estancamiento. En todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que ser sensibles a su voz. Si tú ya tienes tu diezmo, tu ofrenda en tu sobre, ofréceselo con gratitud, con alegría, y dile: Señor, yo no quiero dejar de contribuir para el avance de tu reino. Hay mucho por hacer y yo quiero seguir siendo fiel. Gracias, Señor, por darnos para dar. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes salir de tu lugar y depositar tu ofrenda, tu diezmo. Señor, abre su corazón, vívanos, Señor.
Señor, enciende nuestro corazón, avívanos, Señor. Queremos arder en ti, queremos arder por ti. Avívanos, Sí, Señor, avívanos. Señor. Acuérdense que son tres cosas: tus recursos para el avance, sensibilidad a la palabra y compartir de Jesús. Se me acercó ahorita Raúl y me está dando un testimonio fresquecito de esto. Cuéntanos qué te pasó. Ok. Bueno, pues como muchos saben, yo soy mecánico y por ahí tuve un problemilla con un motor. Y total, estamos resolviendo eso. Y el viernes yo voy a un centro de rehabilitación a predicar, a compartir. Y el asunto es que yo andaba desanimado, yo no quería ir. Y dije, no, de todos modos tengo que ir porque tengo que cumplir con mi Señor. Y justo cuando iba a salir de la casa me habla esta persona, muy molesta. Y mi ánimo decayó aún más. Pero dije, yo tengo que ir. Y estando ahí en el centro de restauración, de rehabilitación, Dios se movió. 3 chavos de ahí entregaron su vida a Jesús. Y yo salí renovado, salí con nuevas fuerzas y sobre todo salí contento, alegre. Dios vivifica cuando uno comparte de su palabra. Amén. Es una realidad. No esperemos a que otros lo hagan. Vamos a hacerlo nosotros. Amén. ¿Quién dice yo lo haré? ¿Quién dice yo lo haré? Amén. Abraza como a 10. Que el Señor te bendiga. Gracias. Quedamos despedidos.